Bienvenidos, bienvenidas. Clase número 3 de Géneros en el Cine. Esta clase la he denominado Géneros e Industrias Culturales, eh, porque me parece que el concepto de industria cultural es más interesante que el de mercado o el de industria en sí mismo. Vamos a tratar de arribar a qué es una industria cultural a lo largo de la clase desde ya. También siempre soy honesto con esto. Era una clase que cuando la grabé por primera vez duraba 2 horas 15. Y bueno, no me pareció, se vuelve insostenible, ni yo mismo puedo escucharlas. Así que le quité, no digo la mitad, pero por lo menos un 30% de todo lo que tenía pensado decir. Marco esto porque va a haber un primer punto de la clase que para mí es el más importante y el más interesante, casualmente, que es bastante de corte histórico. Yo no soy profesor de historia ni quiero pecar de ello, pero retomando lo que decíamos en la clase 2 del valor y la importancia que tiene las condiciones de producción propias de una época, el contexto sociohistórico, político, económico, cultural de una época para pensar los géneros, en esta clase me interesa muchísimo hacer hincapié en ese punto. En la primera parte de la clase vamos a analizar los años 20. Los años 20 puntualmente en Estados Unidos, y hago mucho hincapié en esto, porque no estamos pensando ni los años 20 de Francia, ni de Alemania, ni del continente asiático, ni de Latinoamérica. Estamos hablando de los años 20 en Estados Unidos, los gloriosos años 20, los dorados años 20, los locos años 20, como quiera llamarlos. Es en estos años que surge Hollywood como concepto, tal como lo comprendemos hoy como concepto. Es en estos años donde se desarrolla el concepto de industria cultural y de cultura de masas. Es en estos años donde va a aparecer la idea de sociedad de consumo, indisociable del auge que van a tener los géneros y el sistema de estudios en Estados Unidos en los años 20. Eh, entonces, para poder llegar a cómo aparecen la comedia y el romance, es necesario retomar lo que en la clase 2 se convirtió en la hipótesis central, quizás de esta materia. El género es un nexo entre sus características formales, aquello que aparece en la pantalla, y las condiciones sociales de producción y recepción de esa película. El género expresa siempre la sensibilidad de una época, expresa la sensibilidad, los miedos, temores, angustias, deseos, expectativas, no solo de los directores que van a hacer esas películas, sino también del público que las va a consumir y a promover. Entonces, ¿cómo podríamos explicar, porque créanme que lo he intentado, el surgimiento de la comedia y el romance, los dos géneros que van a marcar la década del 20, hay más, sin antes explicar lo que pasaba en Estados Unidos? Es ahí donde saqué gran parte de la clase. En la segunda parte de la clase va a haber un parate como siempre. eh, Me voy a referir a dos visiones sobre los géneros y la industria cultural. La visión estrictamente capitalista, que es la más desarrollada, por qué el género es fundamental, por qué el género trae sus peligros para el mercado, y la visión, vamos a decirlo así, marxista o de los intelectuales de izquierda que han pensado y criticado aquello que pasaba con las industrias culturales y el cine puntualmente en los años 20. Hecha esta introducción, vamos a ir al mapa conceptual. Para que sea un poco más esquizofrénico, se suma también esto hoy, que es una suerte de recopilación de imágenes de los años 20 que me pareció súper interesante para ir graficando. Quiero decir que es imposible hacer coincidir, porque esta clase la estoy grabando por segunda vez, mi voz con lo que van a ver en las imágenes,
o lo que aparece en el mapa con lo que aparece en las imágenes. A veces va a coincidir, a veces no. Tómenlo como una suerte de cosa de fondo que nos va marcando diferentes situaciones visuales de los años 20. Dicho esto, ustedes tienen en el Miró la clase 1, la clase 2, la clase 3. Yo me voy a la clase 3, ya vendrá la 4 y así sucesivamente. Y fíjense lo grande que era, ¿no? Y todo lo que fue quitado de ella. Me voy entonces para partir del contexto histórico. Contexto histórico que lo vamos a tratar de desplegar en lo político-económico primero, en lo tecnológico después y en lo cultural más tarde. Para luego sí pasar a Hollywood y al cine, y así entender un poco mejor las condiciones sociohistóricas de producción y surgimiento del concepto de Hollywood y los primeros géneros que aparecen. Con esto de fondo, vamos a ponerlo por acá, arranca nuestro recorrido. Nuestro recorrido arranca en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial que va a traer para Estados Unidos solo y exclusivamente beneficios. La Primera Guerra Mundial trae para Estados Unidos optimismo social, por un lado, optimismo económico, eh, y ante todo el posicionamiento de Estados Unidos, y acá lo dice, como el país más rico del mundo. Pero bueno, ¿por qué Estados Unidos llega a esta posición? En primer lugar, porque la venta de armas durante la Primera Guerra Mundial le va a traer a Estados Unidos un fuerte crecimiento industrial, quitándole a Alemania el puesto 1 en el desarrollo metalúrgico. Estados Unidos va a proveer de armas a todos sus aliados, principalmente a Inglaterra y a Francia. Estados Unidos va a vender estas armas con unas tasas impositivas altísimas, que aún terminada la guerra, tanto Francia como Estados Unidos van a tener que seguir pagando, con impuestos cada vez más caros, con aranceles cada vez más caros. Entonces, el primer ingreso de dinero, y digo una vez más, esto tiene fundamental importancia en el impacto cinematográfico y el desarrollo de la industria cinematográfica, ya vamos a llegar. Eh, Tiene que ver con la venta de armas. También con la venta de productos, porque tanto Inglaterra como Francia van a sufrir enormes pérdidas en la guerra, van a perder numerosas industrias, y ¿saben quién va a proveer de productos que antes producía Francia e Inglaterra? Estados Unidos. Pero Estados Unidos no solo le vende a Francia e Inglaterra, también le va a vender a quien derrotó, a Alemania. También le va a vender a otros países como a Italia. También le va a vender a países como Hungría, a países como Bulgaria, que en su momento, eh, bueno, no tenían la configuración actual geopolítica que tienen ahora. Pero Estados Unidos va a quitarle a Inglaterra la hegemonía del comercio internacional. No, no quiero pecar, decía de profesor de historia, pero Inglaterra dominó el comercio internacional durante, no quiero decir siglos, podemos decir decenas y decenas de años, y después de la Primera Guerra Mundial ese lugar lo ocupa Estados Unidos. Los tratados de paz, y le pongo muchas comillas, también van a ser un fuerte fuente de ingreso, una fuerte de ingreso para Estados Unidos, porque las tasas de resarcimiento económico que le aplican, por ejemplo, a países como Alemania, van a ser altísimas. Alemania se va a pasar pagando la guerra y los daños de la Primera Guerra durante años, lo cual, ya lo saben muy bien, va a generar un rencor enorme que va a dar lugar al surgimiento de la socialdemocracia o nazismo años más tarde. Eh, También Estados Unidos se convierte en un acreedor de otros países. Se dice que hacia finales de la década del 20 Estados Unidos le había prestado un crédito por lo menos a todos los países digo por lo menos, a todos los países del mundo. Yo creo que esto es una exageración, pero lo importante es que Estados Unidos también va a recibir mucho dinero de países a quien les presta dinero. Eh, a nivel económico, y no es que no hayamos pasado por lo económico, mientras de fondo, ya les decía, no va a coincidir nunca, tenemos la ley seca, que es algo que yo lo puse en el aspecto cultural, pero vuelvo. A nivel económico, de todo lo que saqué, no pude sacar Fordismo. El Fordismo, y ustedes ya saben, como cadena
de montaje y sistema de producción que revolucionó el capitalismo mismo, se va a instalar en la década del 20 con una fuerte presencia, eh, y el impacto que va a tener en la industria cinematográfica es total. Vuelvo a mi cara. No podemos entender el sistema de estudios y después el Star System, el sistema de estrellas, que son los dos conceptos que vamos a ver en minutos, sin entender primero el Fordismo. La forma en la que produce Hollywood películas está íntimamente ligada a la forma en la que Ford hacía autos. Vuelvo. Básicamente, el Fordismo apuntaba a saciar la gran demanda de autos que había en la época, porque los bolsillos de los estadounidenses eran cada vez más abultados, entraba plata por todas partes, prácticamente no había niveles de pobreza. Entonces, para poder satisfacer esa demanda, inventamos un sistema de producción que explota terriblemente al empleado, al obrero, que tiene que ver con la reducción de costos y con la reducción de tiempos de producción. Es decir, al reducir los tiempos de producción se reducen los costos. Ford pasó de producir en 1913 un auto cada 24 horas a producir en el 27-28 un auto cada 24 segundos. Lo digo otra vez, un auto cada 24 segundos. Te dice que entre el 27 y el 28 Ford había provisto a 9 de cada 10 familias estadounidenses de un auto. Esta gran demanda de automóviles y este gran crecimiento de la industria trae también el crecimiento de otras dos industrias en manos de privados. Ahora vamos a ver por qué en manos de privados, que son la construcción de rutas y la construcción de estaciones de servicio y un enorme crecimiento de la industria petrolera que va a tener su impacto en los activos de la bolsa. La construcción de estaciones de servicio está ligada a la proliferación de autos, al igual que la construcción de rutas. Otro gran rubro que va a crecer y va a generar muchísimo empleo en los años 20, plagados de optimismo, es el rubro de la construcción, que tiene a los rascacielos como principales protagonistas. Y yo acá me atrevo a decir que Estados Unidos no solo apuesta a los rascacielos como generadores de empleo o para, digamos, poder expandirse industrialmente y que todo el mundo tenga sus oficinas. Acá también hay un carácter simbólico fundamental. Estados Unidos se está posicionando como primera potencia mundial, se está posicionando en el mercado internacional, siendo claramente hegemónico y dominando todos los rubros, y los rascacielos son un símbolo de ello. No podía quitar, cuando resignifiqué esta clase, el aumento acelerado del consumo doméstico. La industria y el Fordismo y el gran crecimiento industrial de los años 20 también tienen su impacto en los electrodomésticos. Vuelvo a mi cara. Se dice que en los años 20 surge la sociedad de consumo y acá eh, invito a nuestra socióloga a que nos dé una cátedra sobre esto, pero básicamente lo que a mí me interesa marcar como en el concepto de sociedad de consumo es esta idea que perdura porque si no tenés este celular no sos, no existís. Eh, Precisamente en Estados Unidos se empieza a gestar porque tengo, soy, porque tengo, pertenezco. Tengo mi hogar, tengo mi forté, tengo mi radio, tengo mi gramófono, tengo mi aspiradora, tengo mi lavarropas y un montón de electrodomésticos que fácilmente se van a insertar en los hogares norteamericanos, no solo para resolver necesidades domésticas en una especie de tecnofetichismo de moda, sino también para gestar esta idea de porque tengo dinero consumo y si se rompe lo cambio. Obsolescencia programada. Empiezan a aparecer ahí esta lógica de tener para hacer y cuanto más tengo más soy y cuanto más doto de productos mi hogar, más productos quiero y necesito. Se genera la necesidad, el consumo genera la necesidad genera el consumo. Vuelvo. ¿Por qué lo marco? Porque, perdón, la sociedad de consumo es indisociable de la cultura de masas que luego la vamos a ligar al espectáculo. Son estos hogares dotados de electrodomésticos
plagados de optimismo, que escuchan la radio y la publicidad permanentemente, los que después van a ir al cine. Fácilmente, porque la entrada es barata. ¿Por qué es barata? Lo vamos a ver más tarde. Eh, Esta sociedad de consumo está fuertemente ligada a la aparición de un sistema de cuotas y plazos. En los años 20 aparecen las cuotas. Entonces, como había guita para producir y se producía a bajo costo, se podía financiar. ¿Querés tu plancha? La podés tener en 12 cuotas, en 6 cuotas, lo que sea. Y así todo el mundo podía tener todos los objetos de consumo y los bienes de consumo. Eh, Estos empresarios que construyen rutas, estos empresarios que construyen rascacielos, estos empresarios que prestan plata, van a empezar a apostar a la bolsa y ustedes saben cómo termina esto en la crisis del 29, que es el final de esta clase, al que todavía no quiero llegar. Pero lo que podemos decir es que aproximadamente a mediados de los años 20 tenemos 3 millones de estadounidenses en la bolsa de valores. 3 millones de personas se podían hacer ricas de un día para el otro. Continúo. El marco de estabilidad política era algo que hoy estaba muy extenso, muy desarrollado. Ahora lo resumo así. Para mí es esencial hablar de este tipo, Coolidge. El presidente que era vicepresidente de Harding, que cuando muere, si no me equivoco, en el 23, asume. ¿Por qué lo marco a este tipo? Porque fue algo así como el mesías del libre mercado o el fanático del capitalismo extremo. Coolidge decía cosas como, bueno, mentor de la meritocracia y promotor de la meritocracia que hoy, pues, con Macri, bueno, da. Eh, Coolidge decía cosas como, el Estado no se puede meter en el bolsillo de los norteamericanos. El Estado no puede regular el mercado. El Estado tiene que promover las libertades individuales. El mérito llega por el esfuerzo. Y ese tipo de presidente, que además fue reelecto, eh, que reducía constantemente el gasto público y quitaba impuestos a las grandes empresas para que produzcan más y más. Ford, por ejemplo, fue el principal aliado de este presidente. eh, la estabilidad de él va a permitir que los privados se desarrollen como nunca. Era muy fácil en la década del 20 montar una empresa privada. Era muy fácil contratar, era muy fácil pagar sueldos, era muy fácil pagar impuestos y era muy fácil expandirse y desarrollarse. ¿Por qué lo marco? Porque el cine está nuevamente íntimamente ligado a este tipo de política, sí, política estatal, a este tipo de política económica, quise decir, de Coolidge. Solo no puede venir un ruso llamado Meyer y poner una productora y un estudio así porque sí. Es necesario este contexto, no solo económico, sino también político, para que eso ocurra. Sigo. A nivel tecnológico, acá me parece muy importante marcar a la radio como principal medio de difusión de la década del 20. La radio, que sabemos que es un invento argentino, gracias a los locos de la azotea, se cumplieron 100 años hace poco, cierro paréntesis, se va a instaurar en Estados Unidos y todos los hogares, así como tenían su pava, su plancha, su lavarropa, su aspiradora, van a tener su radio. También su gramófono, música portátil, ahora lo vamos a vincular al jazz. Pero a mí me interesa marcar la radio porque la radio va a imponer publicidad. En la radio se va a promocionar el cine. En la radio se va a promocionar el jazz. En la radio se va a promocionar ropa y cosméticos que van a transformar el rol de la mujer en la década del 20 como nunca antes. En la radio también van a estar los discursos hegemónicos de la política de Coolidge y el libre mercado del que hablábamos recién. La radio empieza a constituir lo que luego vamos a analizar y a criticar, que es la cultura de masas. Es decir, eh, un público masivo que escucha el mismo mensaje reiteradamente durante una década. Las mismas ideas, los mismos valores, y después veremos y discutiremos si de manera activa o pasiva, criticando, aceptando, consumiendo, ya lo veremos. Pero
Es fundamental entender el rol de la radio para entender por qué todo el mundo quería una plancha. Es fundamental entender el rol de la radio para entender por qué todas las mujeres decididamente decidieron cambiar su modo de vestir, su modo de maquillarse y cortarse el pelo. Es fundamental, y por último, entender el poder de la radio para entender por qué tanta gente en la década del 20 fue al cine. Otro punto fundamental es las ciudades conectadas gracias a la electrificación. La electrificación que también va a tener un gran impacto en el cine, ya lo vamos a ver, eh, pero también las ciudades conectadas por el auge de las vías de tren, los empresarios privados que van a construir enormes tendidos de tren y los autos que van a empezar a reemplazar a los carruajes, los aviones que van a empezar a reemplazar a los, sí, no solo a reemplazar a los barcos, sino que va a proliferar la industria aeronáutica y entonces tenemos acá el cruce del Atlántico en el 27 como un hito, pero se convierte la aviación también de igual modo que la industria automovilística en punto nodal para conectar las ciudades. Y vuelvo a mi cara, conectar las ciudades va a ser un eje central para entender por qué surge Hollywood. El Ku Klux Klan de fondo, yo no lo puedo creer. Lo voy a pausar. Eh, el dinero de los bancos de Nueva York tiene que llegar a las costas del oeste, donde están los grandes estudios. Y eso es posible porque en Estados Unidos se aceleró, se acortaron las distancias gracias a la tecnología de la aviación, gracias a la tecnología o la construcción de rutas, gracias a los autos y gracias a el enorme crecimiento de las telecomunicaciones, principalmente de la radio que veníamos hablando. Vuelvo. Vamos a el boom de los electrodomésticos, ya lo marqué. Podríamos marcar el boom de las tecnologías. Bueno, cuando digo boom de las tecnologías, me refiero a que en el cine lo vamos a desarrollar mucho más adelante. Pero el teatro se va a ver enormemente favorecido por este gran caudal de dinero que entra. Las producciones teatrales de la década del 20 no se comparan con las producciones teatrales de la década del 10. Eh, la promoción musical y el surgimiento de las grandes productoras musicales eh, serían imposibles de pensar en las décadas anteriores. Es gracias a toda la guita que hay en Estados Unidos que aparecen los grandes sellos discográficos. Y en el cine, ni les cuento. En el cine tenemos grandes escenografías, grandes productoras, grandes contratos, grandes cámaras, grandes tecnologías que van a permitir grandes películas gracias al impulso económico y a este optimismo económico de la década del 20. Hay tanto dinero que se termina invirtiendo en todas partes. En el cine va a ser el principal beneficiario de todo esto. Me voy ahora a los aspectos culturales. Hoy aparecían imágenes de la ley seca, la prohibición no del consumo, pero sí de la comercialización y producción de alcohol, que va a traer, yo no me voy a meter en eso, pero va a traer su correlato en los speakeasy o los grandes bares clandestinos dominados por los gángsters, el Ku Klux Klan de fondo mientras tanto, nuevamente. Eh, no me parece menor todo este punto, porque va a tener su correlato en el cine. Empiezan a aparecer en el cine los gángsters. Ya lo vamos a ver, van primero ligados de la mano del drama y después en la década del 30 ligados al cine noir, pero en principio los speakeasy, estos bares donde circulaba el alcohol, donde se escuchaba jazz, que va a tener su esplendor, van a ser también el punto de encuentro y reunión de las mujeres que van a ver transformado su rol como antes, como nunca antes en la historia. La mujer va a cambiar su forma de vestir, la mujer va a cambiar su modo de cortarse el pelo, va a cortar la falda, la famosa, esos famosos recortes. Va a traer esto, obviamente, una gran transformación cultural y una gran crítica por parte principalmente del gobierno, los presidentes republicanos, que veían atormentados los valores morales de la época, pero es indisociable el speak easy de la mujer de los años 20, es indisociable el speak easy del jazz, es indisociable el speak easy de los géneros que van a surgir. Ahora sí está apareciendo el jazz de fondo. Llegamos así a el cine.
Llegamos así al cine. Me voy en esta línea roja a Hollywood. Lo primero que me gustaría plantear es que Hollywood, tal como lo conocemos hoy, eh, surge en los años 20, pero en realidad existía desde antes. Miren, está coincidiendo el mapa con un rodaje de una película. Lo que pasa es que hay que pensar que entre 1914 y 1918 Estados Unidos está en guerra y por lo tanto el auge que va a tener Hollywood posguerra no tiene comparación con lo que se producía en Hollywood en la década del 10. Hago así y acá aparecen los vínculos de los que tanto le fui anticipando y hablando. Hollywood y un sistema de producción basado en la cadena de montaje fordista. Multiplicación de films por año. Me interesa explicar un poco esto. Así como Ford producía autos y realmente la analogía no es forzada, Hollywood va a empezar a producir películas. Porque en primer lugar, lo que hay que entender, y nos vamos de cabeza a la idea de género, es que en Hollywood la película es una mercancía. Hollywood produce películas como si fuese un producto de fábrica. Hollywood se convierte en una industria que fabrica películas. Y para hacerlo, va a usar los métodos fordistas de cadena de montaje y sistema de producción. En dos sentidos. Para ganar tiempo y ahorrar costos, Hollywood va a producir hacia finales de la década del 20 700 películas por año. Entre Metro-Goldwyn-Mayer, Warner Bros., Paramount principalmente. 700 películas por año. En comparación con la década del 10, la década del 20 multiplicó por 10 el caudal de películas mientras vemos El cantor de jazz, primera película sonora. Voy a detener esto. Eh, Multiplicó por 10 el caudal de películas. Ahora vamos a ver cómo es posible esto. Pero la primera cosa que hay que entender es que el método para producir películas era igual al de las fábricas. Había una cadena de montaje, por lo tanto una cadena de mandos. Existía el jefe de producción, que era como el principal operario. Existía un obrero muy importante, que eran los escritores. Los escritores estaban a sueldo. Los escritores tenían por contrato reglamentadas las horas de sueño. Piensen en una fábrica. Piensen en tiempos modernos de Chaplin. Eh, Teníamos, los escritores a su vez estaban por encima de, piensen en la cadena de montaje, los cazatalentos, que van a cumplir una función fundamental, porque sin cazatalentos no va a existir lo que ahora vamos a charlar, que es el Star System, sistema de estrellas. Entonces, el sistema de estudios, que es este sistema de producción, y el sistema de estrellas, que ahora vamos a ver cómo funcionaba. Eh, Estos jefes de producción también tenían bajo sus órdenes nada más y nada menos que a los escenógrafos y vestuaristas, que, vuelvo a los vínculos de hoy, se veían enormemente favorecidos por los avances tecnológicos y por la cantidad de dinero que disponían para poder crear. Hollywood crea estudios, en los estudios se puede recrear todo porque se puede controlar la luz, y es ahí donde la plata juega un factor fundamental. Vos tenés plata, podés hacer, como el ladrón de Bagdad, Bagdad entero dentro de un estudio. Vos tenés plata y podés hacer, como hacía Chaplin, de Kid, un vecindario entero dentro de un estudio. Eh, Esto de pasar de los exteriores a los interiores es un rasgo muy importante de los géneros que surgen en el 20, del cine mudo. No es así en todas las películas, no es así. Por ejemplo, Keaton filmaba mucho en exteriores, pero es una tendencia muy marcada. Filmar dentro del estudio, recrear dentro del estudio donde se puede controlar la luz. Los directores de fotografía también están en la cadena de montaje y cumplen y tienen su salario y producen las luces para esta película y a la semana siguiente para esta otra, también se van a ver favorecidos por el gran estímulo económico
y por los grandes ingenieros que trabajan para Hollywood. Porque Hollywood, al tener tanto dinero, tiene las mejores cámaras y está a la vanguardia del desarrollo de cámaras y las mejores luces y está a la vanguardia del desarrollo de luces. Entonces, la cadena de montaje y el sistema de producción fordista, que tiene su auge y estallido en la década del 20, es indisociable de Hollywood. Por dos motivos. Por la multiplicación de películas gracias a la reducción de tiempos y de costos, y por la forma de hacer películas, que responde a una secuencia de montaje, a una cadena de órdenes y de mandos. También es imposible, ahora podría volver al cuadro, pensar, bueno, no vuelvo todavía, también es imposible pensar Hollywood sin el auge de la bolsa y de los grandes bancos y de los grandes capitalistas de la costa este. En Nueva York entraba la guita y esa guita, hoy decíamos, rápidamente circulaba hacia el oeste, donde era administrada por magnates judíos principalmente, eh, que van a crear los grandes estudios. Los grandes estudios son el resultado de un gran estímulo económico que llega del este al oeste, y ahí tenemos a un tal húngaro Zúcar, que va un día así como así a montar Paramount. Ahí tenemos a los cuatro hermanos polaco-canadienses que van a formar la Warner. Y ahí tenemos a el ruso, y no lo digo en el sentido de que se suele hablar del judaísmo, sino porque era ruso, al ruso Meyer, que va a crear la Metro-Goldwyn-Mayer. Y me quedo en estas tres. Hoy había, en el mapa conceptual había como 7 más. Eh, Digo, United Artists de Chaplin tiene que estar, pero bueno, son estas tres grandes productoras y estudios, creadoras de sueños, fantasías y las películas más gloriosas de la década del 20, los que van a originar eh, los primeros géneros en este sistema de producción fordista del que hablábamos recién. Me vuelvo, me vuelvo. El nacimiento de los grandes estudios da lugar también a el Star System, lo mencionábamos recién, y a un control de la producción, como mencionábamos recién, que luego se va a convertir en control de los cines, en control de la circulación, porque hay tanta plata en las productoras que hay plata para comprar los cines. Y si yo compro los cines, puedo decir que mis películas vayan a este cine, que mis películas estén tanto tiempo en este cine, puedo dar de baja una película que no me está dando dinero, puedo subir otra, puedo promocionar tantas películas como quiera en tantos cines como quiera. Y también, como hay tanto dinero y hay tanta demanda y la radio fagocita tanto la compra de entrada al cine, yo tengo la posibilidad de producir muchas películas por año. Entonces, generar una amplia oferta para un amplio público. Constitución de la cultura de masas. Ya vamos a llegar. Parte del control de la producción tiene que ver con el control de las estrellas. El Star System, sistema de estrellato, consistía básicamente en contratar a una mega estrella o a varias, digo, Paramount contrata a una estrella, se le paga un salario altísimo. Tenemos en la década del 20 actrices que cobran $10.000 por semana, para que se den una idea. En ese momento es una plata desorbitante. Tenemos de esa forma la estrella asegurada y un contrato sanguinario que le dice, para mí vas a hacer 4 películas en un año, o para mí vas a hacer una película por año, no importa. El sistema de estrellato consiste en eso. Me hago de una estrella, la hago firmar por un sinnúmero de películas, pongo esas películas en circulación, la que más plata me dé la dejo porque controlo los cines, controlo la producción, controlo la circulación, la que menos plata me dé la bajo, la mando a otro cine donde nunca fue, y si esa estrella deja de darme plata, la tiro y contrato otra. Y le pago más y se la quito a Warner, y le pago más y se la quito a Paramount, si soy la Metro-Goldwyn-Mayer, y así sucesivamente. El sistema de estrellas está íntimamente ligado
al dinero que tenían estos grandes estudios y a la posibilidad de hacer esto. Digo, Tarzán tenía por contrato cuántos kilos, y vuelvo al Fordismo, vuelvo todo el tiempo a esto, tenía por contrato cuántos kilos podía subir o no subir. Creo que algo así como cada 500 gramos que aumentaba era penalizado, digamos, fuera de un rango que tenía. Eso se hacía con las estrellas. Les pagaban fortunas, pero también estaban bajo una, y no me equivoco al usar este término porque está en toda la bibliografía cinematográfica, una dictadura. Trabajar en Hollywood era trabajar bajo una dictadura. La dictadura de los jefes de producción que controlaban absolutamente todos los procesos de producción. Desde los escritores a sueldo que tenían pautadas las horas de sueño hasta Tarzán que tenía pautado cuántos gramos podía aumentar o no aumentar. Eh, los escritores también eran penalizados si no cumplían. Ese es el Star System y eso es posible gracias a este sistema de producción. Eh, es así que podemos, en este contexto, no solo de Hollywood, sino de Estados Unidos en general, entender por qué es necesario hacer película bajo patrones preestablecidos de producción. Si yo tengo un sistema cuyo principal y digamos único objetivo es la producción de ganancia, le doy play nuevamente al cantor de jazz, tengo que tener fórmulas que me aseguren esa ganancia. Si yo tengo un esquema, una fórmula en la producción y tengo un esquema y una fórmula en la circulación, tengo la ganancia asegurada. Corro hacia la izquierda, que casualmente tendría que ir hacia la derecha, y así entiendo por qué surgen los géneros en la década del 20. Por un contexto económico, por un contexto político, por una cadena de producción capitalista que, vale decir, se va a extender a la India, a Inglaterra, a México, a Francia, aunque ahora vamos a ver sus bemoles, a Corea, un surgimiento que es imposible de pensar sin el sistema de estrellas o el Star System, películas que se producen bajo patrones establecidos porque es necesario. 700 películas por año solo se pueden hacer bajo patrones establecidos. Eh, también, y en la segunda parte de la clase lo vamos a analizar un poquito mejor, sería muy injusto mencionar, chao, no mencionar, mejor dicho, que dentro de estos esquemas preestablecidos de producción que van a garantizar el surgimiento de los géneros, también había magia, también había artistas de la hostia, escenógrafos de la hostia, directores brillantes, que incluso, por ejemplo, la comedia se convierte en vanguardia sin pretenderlo jamás. La comedia de los años 20, con Chaplin y Keaton a la cabeza, ¿lo vieron en la historia del cine? Se convierte en una vanguardia sin pretender romper las reglas del lenguaje cinematográfico, sin estar directa o estrechamente ligado a un partido o movimiento político o a un discurso contrahegemónico, como va a ocurrir en Francia, como va a ocurrir en Alemania, en Rusia. La comedia de Estados Unidos es tan maravillosa, es tan brillante, que se convierte en vanguardia en sí misma. No hubo en la historia un caudal de películas tan gloriosas como las de los años 20 en el género comedia. Entonces, me anticipo y voy cerrando esta primera parte con algo. El género es la base, es el resultado, perdón, la consecuencia de todo un contexto sociohistórico y político y económico. El género marca, establece y predefine un esquema de producción que se asocia a un esquema de circulación y a un sistema de estrellas, pero también el género necesita salirse de género. El género necesita innovación. El género necesita la magia de estos artistas, porque si no, la oferta tan abundante no se renueva nunca. Eh,
¿Cuáles son los géneros que surgen? Yo estoy mencionando la comedia, también hay que mencionar el romance. Vamos a decir que comedia y romance son de esas 700 películas en el año 28 que se estima, son la mitad, son el 50% comedia y romance. También está el western, también está el drama y también está el terror. Son géneros que pisan en los años 20, pero van a tener su esplendor un poquito más adelante, hacia finales de los años 20, y puntualmente el terror o el drama que se mezcla con el noir en la década del 30. Eh, Me quiero despedir de la primera parte diciendo algo que quedó muy al pasar en, en el inicio de la clase. Estoy hablando de Estados Unidos. Si yo diera historia del cine, esta clase duraría 3 horas y media, o haríamos 3 clases distintas, porque en Francia, en los años 20, está pasando algo diametralmente distinto a nivel cinematográfico. Mientras surge la comedia, el romance y el western en Estados Unidos, en Francia tenemos el impresionismo, el surrealismo, el dadaísmo. Estos dos, surrealismo y dadaísmo, como vanguardia estética, pero el impresionismo como cine comercial, anti-Hollywood. Ya lo vamos a ver, al menos por arriba, no quiero dejar de mencionarlo, en esa famosa clase de por fuera del género que la he llamado hacia finales de esta materia. En Alemania lo saben muy bien. Alemania en los años 20 produce películas de terror. El expresionismo alemán, financiado por el Estado, nada que ver con lo que está pasando en Hollywood, con el impulso privado, etcétera, etcétera, está generando las películas de terror más maravillosas de la historia, que Hollywood las ficha inmediatamente y las empieza a producir en Estados Unidos. Eh, pero el expresionismo alemán hay que pensarlo de la mano de una vanguardia, también lo vamos a ver. Y dejo para el final, pero porque es mi debilidad, mi pasión, mi amor, y considero que es el mejor cine de la historia, el constructivismo ruso. En los años 20 Rusia está haciendo, de la mano de Sergei Eisenstein y vamos a poner así a Bertov también, eh, un cine de vanguardia sin precedentes. Cine propaganda, bueno, sí, cine revolucionario, pero revolucionario en el montaje, revolucionario en el guión, revolucionario en la trama, revolucionario en las cámaras, revolucionario en el lenguaje cinematográfico. Un cine de la hostia, un cine que no se vio nunca más. También está ocurriendo en los años 20 y no tiene nada que ver con lo que produce Hollywood. Concluyo la primera parte, donde tenemos un panorama y donde la idea de género como articulador entre sus características textuales y el contexto sociohistórico queda muy ejemplificado con lo que pasaba en Estados Unidos en los años 20. ¿Cómo no va a surgir la comedia y el romance si tiramos la plata por el techo? ¿Cómo no vamos a cagarnos de risa y a pagar numerosas entradas para ir al cine y salir divertidos si afuera tenemos un speak easy al que podemos ir a escuchar jazz y a conocer mujeres que están revolucionando y revolucionándose? ¿Cómo no voy a ir al cine y pagar entradas para ver a Chaplin si en la radio permanentemente me dicen que me voy a matar de la risa escuchando, perdón, viendo una película de Chaplin? Eh, Surgen los géneros que tienen que surgir, en el momento que tienen que surgir, en el lugar que tienen que surgir. Nos vemos en 5 minutos con la parte 2. Bien, ya entendimos que la comedia y el romance no solo expresan determinadas características formales, textuales, semióticas. La comedia y el romance expresan la sensibilidad de un Estados Unidos que ve prosperidad económica, que ve optimismo, que tiene una revolución tecnológica que permite
crear grandes estudios, un gran impulso financiero. En Estados Unidos en la década del 20 te puedes hacer millonario de la noche a la mañana. Entonces, estas películas y estos géneros son indisociables de este contexto. Ahora, los géneros ya están. ¿Cómo empieza el mercado a trabajar con ellos? ¿Cómo, cómo le empiezan a ser funcionales al mercado? Habíamos dicho recién que en principio son indisociables de los esquemas de producción fordista. Para producir 700 películas al año yo tengo que tener una fórmula. El género, en primer lugar, entonces, es funcional a un sistema de producción. Es más fácil hacer desde una maqueta. No todos los fortés son iguales. Todos los forá, más adelante, son iguales. Todas las películas son iguales. Hasta ahí. Eh, entonces, el primer vínculo positivo, no me gusta mucho esta palabra, pero la uso en el mapa conceptual, entre género y mercado es este. Estar asociados a un modelo de producción. Un modelo de producción que es necesario para la demanda que hay. Es necesario para gente que tiene plata en el bolsillo y quiere ir al cine. Es necesario e incluso alcanza para publicitar estas películas en la radio y que todo el mundo vaya al cine. Entonces, dame cine, produzco cine, produzco cine. Voy al mapa conceptual para continuar. Estábamos recién en toda esta parte, que es el contexto histórico de este lado y lo que ocurre en Hollywood del otro lado. Terminamos acá en el surgimiento de principalmente estos dos géneros y en un segundo lugar estos tres. Entonces bajo y ahora vamos a ver la perspectiva capitalista, como decía, la perspectiva marxista sobre la utilización y los vínculos entre género, industria y mercado. Visión positiva. El género me asegura un público. El género es garantía financiera, el género es un mercado asegurado. Yo pongo el ejemplo de los superhéroes porque quiero justamente trazar una especie de distancia histórica para que entiendan que esta visión del género que surge en los 20, hoy continúa. ¿Tá? Hay un género de superhéroes, así como hay un género de terror, y hay un público de superhéroes, así como hay un público de terror. Ustedes mismos deben ser, no sé si todos y todas, eh, un ejemplo de ello. Digo, deben tener su favoritismo, y seguramente ese favoritismo esté asociado a un género. Eh, bien, ahora junto con esta visión positiva que asegura el mercado, que es una garantía financiera y que también, me faltó ponerlo, como decíamos, está vinculado a un sistema de producción determinado, es necesario decir que el género también excluye. Así como ustedes o yo son partidarios de ir a ver determinadas películas de género, pueden tranquilamente decir, no quiero ver otra comedia, o si es de terror no la miro. Pongo frases media boludas, pero para que se entienda qué es esto. El género es peligroso para la industria. Si yo, y ahora lo vamos a ver bien, promociono desde el género, probablemente me pierda un gran sector del público. Esto en los años 20 empezó, sobre todo hacia finales de los años 20, empezó a hacer bastante ruido en las productoras. Nos bancamos una comedia, nos bancamos dos, nos bancamos 10 comedias, nos bancamos 10 comedias por año. Pero hay un momento donde la comedia tiene que revolucionarse sí o sí. Se tiene que convertir en otra cosa. O bien, nos bancamos comedia y romance 1, 2, 3, 5 años. Es necesario que aparezca otro tipo de películas. Ah, mira, el drama. Ah, mira, el terror. Ah, mira, el western. Que ahí el western tiene una fuerte aparición. Año 24, 26. Entonces, el género excluye. Desde el mercado, si lo pensamos desde una visión capitalista, desde la perspectiva del negocio, el género excluye una determinada cantidad de público. El género incluye y el género excluye.
Eh, por lo tanto, en la publicidad muchas veces se excluye al género. En la publicidad a veces destaca al director. Una película de Spielberg. Muchas veces la película destaca al actor. No sé si se pusieron a pensar alguna vez en esto. Otra película de Nicole Kidman, la mejor película de Nicole Kidman. A veces hay que destacar en el tráiler o en el póster los efectos especiales o la trama para no hacer alusión al género. Eh, También se aluden a éxitos anteriores, de los ganadores de bla, bla, bla. Qué interesante que es esto. El género que tanto le dio a la industria en cuanto a garantizar un público, garantizar un mercado y garantizar un esquema de producción, de repente hay que evitarlo. El género puede ser peligroso en la publicidad. Esto va a traer una necesidad, yo acá lo llamo la dialéctica de la repetición. Voy a cambiar el versus, porque no es un versus, es repetición, originalidad. Eh, a mí me gusta hablar de esta cosa de dialéctica porque es tan necesaria la repetición como tan necesaria la originalidad. Recién lo mencionábamos cuando decíamos que en Hollywood no solo hay esquemas preestablecidos de producción, sino también magia. Eh, la necesidad de variación, la necesidad de diferenciación, la necesidad de crear algo diferente es endógena al género y por lo tanto es posible pensar, a modo de hipótesis, que el género en realidad deviene más bien un esquema o una base para producir. Este esquema se traduce en formas estandarizadas, pero que tienen más que ver con la forma de hacer una película que con el contenido. El género es necesario para establecer pautas, pero no necesariamente todas las películas tienen que ser iguales, porque si pasa eso, es un riesgo para el mercado, desde la perspectiva capitalista, siempre. Eh, los géneros, podemos decir entonces, que mantienen una identidad que es más formal o fundamental, pero modifica las formas predecibles. Es decir, el género deviene en estabilidad solo para cumplir con una función clasificatoria. ¿Qué quiero decir con esto? El género nos viene bien para producir de determinada manera en base a determinados esquemas y hasta ahí, y nos viene bien para clasificar y poner en el videoclub hasta ahí. No nos metamos más con el género, no lo fagocitemos, no lo pongamos en primera plana, porque ahí empiezan los problemas. Es más, van a haber visto en un montón de publicidades que nunca se dice una película de terror, se dice siniestra, no podrás dormir. No se hace alusión al género. Entonces, el género deviene en algo estable, necesario, pero para cumplir una función clasificatoria en cuanto a la circulación. En cuanto a la producción, el género nos garantiza estandarización en base a un molde, en base a un esquema, en base a una base. Eh, Siguiendo esta idea de que para que haya éxito tiene que haber repetición, pero también tiene que haber originalidad, las películas tienen que ser iguales, pero tienen que ser diferentes, eh, podemos decir también, como a modo de hipótesis, que la producción en serie no siempre implica la creación de un género. Yo puedo producir en serie, pero al mismo tiempo variar dentro de la serie. Un género tiene variación dentro del género. Un género tiene variación en la masividad. Esas 700 películas no eran todas iguales. Vamos arribando a la idea de ciclo. La idea de ciclo es una idea que, si queremos entender cómo funciona la perspectiva capitalista en relación al género, no podemos dejar de lado. Yo no sé si escucharon esta idea, no sé si hoy por hoy se la conoce así, cuando uno estudia cine o historia de los medios, la idea de ciclo es fundamental. Yo acá la traje ejemplificada. Tiene mucho que ver con lo que decíamos hoy del Star System también. Vamos a suponer que yo soy la Metro Goldwyn Mayer y genero un film que tiene éxito.
Entonces, vuelvo a repetir ese éxito. Dentro de esa repetición puede llegar a haber alguna que otra variante, pero lo que me aseguro, sobre todo, es una estrella. Si esta estrella me dio éxito, la estrella tiene que estar en el segundo éxito. Porque el éxito lo garantiza la estrella, Star System. La fórmula y la estrella. Ahora, yo soy la Warner Bros. Y me doy cuenta que la Metro viene haciendo un éxito tras otro. Y viene repitiendo una fórmula. Entonces, ¿qué hago? Lo copio. Así, vos haces romance, yo empiezo a hacer romance. Dejo de hacer drama y empiezo a hacer romance. Ahora el estudio 1 se ve en una necesidad. Incluir necesariamente el factor sorpresa y variar. Este ciclo, este bucle, que me remite tanto a la retroalimentación que hablábamos en la clase 1, si mal no recuerdo, de entre público e industria. Me das esto, me gusta, deja de gustarme, te demando otra cosa, entonces cambiás. Ocurría también dentro de los grandes estudios. La Paramount viene haciendo una comedia atrás de la otra, una mejor que la otra, la Warner se copiaba. Como la Warner se copiaba, la Paramount cambiaba. Entonces la comedia ahora tenía un giro dramático. Y entonces arrancaba la Metro-Goldwyn-Mayer a hacer comedias dramáticas. Y hacía 2 o 3 y 2 o 3. Entonces la Warner y la Paramount se daban cuenta. Entonces la comedia tenía otro giro. De esta forma, podemos concluir, discutir si quieren, ¿por qué no? Para eso están las devoluciones, a modo de hipótesis, que los géneros eh, se establecen y consolidan en lo formal, pero también se redefinen. Los géneros en algún punto, hoy por hoy ya con los géneros creados, podemos decir que los géneros no nacen ni mueren, sino que más bien se transforman. Me hago acordar yo mismo una canción de Drexler. Los géneros mantienen una identidad formal, fundamental, decíamos recién, eh, pero que solo es estable eh, en su instancia primera de producción y solo es estable para clasificar después la venta. Después el resto necesariamente tiene que ser variante. La idea de ciclo trae sus consecuencias. La idea de ciclo genera un bucle infinito. El público se establece y se consolida, exige una sorpresa. El público renueva sus expectativas y cambia el género. Hay variación dentro de la masividad. La producción en serie no crea los géneros. El género no se crea ni se destruye, el género se transforma. Todo lo que dije recién, ahí queda establecido en el mapa. Yo me voy acá porque esta es la parte que más me gusta. Quedó muy resumida, era una cosa enorme esto. Eh, Cuando hablamos de la perspectiva marxista, por supuesto, estamos hablando de la crítica, de la teoría crítica que surge luego de los años 20. Vamos a hablar de dos muchachos, casi semidioses, que son Theodor Adorno y Max Horkheimer, dos alemanes que se ven obligados en la Segunda Guerra Mundial a irse a Estados Unidos. Y estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, años 40, 45 en adelante. Y se van a encontrar en Estados Unidos, según ellos, con la misma barbarie nazi que arrastraban de su Alemania natal. ¿Por qué Max Horkheimer y Theodor Adorno hablan de una barbarie? Porque se encuentran con la cultura de masas, se encuentran con este optimismo desmedido de Estados Unidos, que ya había pasado por su crisis del 29 y se había recuperado, se encuentran nada más y nada menos que con la radio, el jazz y el cine en primera plana permanentemente, gestando un determinado público y una determinada forma de concebir el arte, que es a través de la masividad y como mercancía, que para ellos es aberrante. Lo ven como una degradación de la humanidad. Nada más y nada menos. Después, Horkheimer y Adorno, sobre todo Adorno, recibieron enormes críticas, incluso por parte de la izquierda.
por ortodoxos, por anticuados, por no poder... Ahora lo vamos a ver un poquito más, pero estoy recuperando aquello que había quedado afuera. En la década del 60 sobre todo, por no poder visibilizar o entender por qué al público le gusta tanto ir al cine a ver una comedia o un romance. Está bien, pero no son todos estúpidos. Hay algo ahí que se genera. ¿Qué es eso? Bueno, lo van a investigar los estudios culturales ingleses en la década del 60. Pero no me voy a meter en eso en esta clase, ya lo decidí dejar afuera. Desde la perspectiva marxista, entonces, tenemos tres conceptos que no quiero dejar afuera. Eh, el concepto de cultura de masas, que es, como decía recién, con lo primero que se van a encontrar. Para entender el concepto de cultura de masas, vamos primero como a tratar de definirlo como lo definen Horkheimer y Adorno. Un sistema de producción y reproducción de bienes simbólicos. Este sistema, una película, ¿tá? Una película, una canción. Eh, pero este sistema de producción y reproducción de bienes simbólicos, canción, película, lo que quieran, obra de teatro, no no puede ser dejado de pensar por fuera del empleo de determinados medios técnicos, los grandes estudios, la cadena de montaje, el sistema fordista. ¿Por qué? Porque es allí, en esa forma de producir, que ocurre la estandarización, que ocurren las convenciones que según ellos van a ser hegemónicas. Surge así el concepto de industria cultural, que básicamente es el modo que tienen Adorno y Horkheimer, también Benjamin más adelante, de llamar, vamos a hablar del cine, a los grandes estudios. Para ellos son industrias que serializan la cultura, industrias que estandarizan la cultura, industrias que hacen del arte una mercancía, un producto. Y no se equivocaban en este diagnóstico, para nada, era así. Texto recomendado, la obra de arte en la era de su reproducibilidad técnica, de Walter Benjamin. Texto recomendado, Dialéctica del Iluminismo, de Max Horkheimer y Theodor Adorno. Surge así la teoría crítica. La teoría crítica es para la escuela de Frankfurt, sobre todo para Adorno, el método de combatir todo lo que está ocurriendo, el método de criticar, poner bajo la lupa la cultura de masas. La teoría crítica, que se desprende muy bien y les súper recomiendo, Dialéctica del Iluminismo, es un texto brillante, brillante, por donde lo miren. Le podemos hacer miles de críticas, pero es brillante. Arroja el análisis de la cultura de masas y el análisis de las industrias culturales bajo la lupa de la teoría crítica, arroja tres grandes consecuencias. Para Adorno y Horkheimer, lo que producían los grandes estudios era principalmente la suspensión de la reflexión. Estas películas estandarizadas, estas películas masivas, dirigidas a un público masivas, promocionadas constantemente en la radio, eran películas vacías de contenido, películas que no hacían pensar al público, películas que estaban ahí para adormecer a la sociedad. La segunda consecuencia de dialéctica, bueno, del análisis que aparece en Dialéctica del Iluminismo, es que estas películas, sobre todo el romance y la comedia, se habla mucho de estos dos géneros, también del western, hay que decirlo, eh, son canales de producción de una perspectiva de la realidad o de un discurso hegemónico, para decirlo sin más vueltas. Es a través de estas películas que los magnates y políticos yanquis de la década del 20, que necesitan sostener determinados valores, ideales, los imparten y los impregnan en la sociedad que, según Adorno y Horkheimer, los consumen sin crítica alguna de manera pasiva. El público está adormecido para ellos.
Esto conlleva, y el hecho de trabajar exclusivamente con muy pocos géneros y con formas estandarizadas de producción y creación, a una homogenización del gusto. Para Adorno y Horkheimer hay pasajes maravillosos que por eso les recomiendo leer. O llorás o te reís en la década del 20. Homogenización del gusto. Es decir, eh, la ganancia está en la homogenización del gusto. No hay lugar para la disidencia, no hay lugar para la reflexión, no hay lugar para una vía de escape que les permita pensar y gozar también de otro bien simbólico diferente. Eh, las industrias culturales, atravesadas por estrategias de poder, por mecanismos de manipulación, de bajada de un discurso hegemónico, solo son posibles si comprendemos junto con ellos que el espectador, como decía recién, eh, es algo así como un sujeto o una tabula rasa que, que solo puede obedecer, mirar y no criticar y no pensar y en algún punto gozar pero de manera inducida. Eh, para Adorno y Horkheimer las industrias culturales crean deseos, son máquinas creadoras de expectativas y deseos y de gustos determinados que adormecen a la sociedad, que las consume porque las escucha en la radio y va, así como las escucha en la radio, al cine y sale aplaudiendo del cine y vuelve a su casa y vuelve a escuchar en la radio y se vuelve a meter en el cine. El debate es amplísimo porque también es muy injusto decir que por tener esta perspectiva, que para mí es muy equivocada sobre la audiencia, la escuela de Frankfurt no tuvo su valor teórico y su aporte académico, que para mí también fue fundamental. Fueron los primeros en decir que el género estaba asociado a la industria cultural. Fueron los primeros en decir que el género era necesario para un sistema de producción y que el género era necesario, porque después más adelante lo vamos a ver un montón, para impartir determinados valores, para bajar determinados discursos hegemónicos. Así que valoro y pongo en esta clase hacia el final, pero no por ello menos importante, a la teoría crítica, a la dialéctica del iluminismo y a la escuela de Frankfurt en altísima honra y con altísimo valor, porque fueron los pioneros en advertir qué era lo que se estaba gestando en Hollywood. En Hollywood se gestaba magia también, en Hollywood se gestaba estandarización, dictadura, magia y con la escuela de Frankfurt crítica a todo ello. Concluyo la clase número 3. Nos vemos en la que viene. Muchas gracias.